Buenas noches, bienvenido a nuestro encuentro de Tania. Hoy estamos en nuestra clase número 18 y vamos a empezar con el capítulo 6. Hasta ahora hablamos sobre el alma divina, sus fuerzas, las 10 fuerzas del alma, las vestimentas del alma, el pensamiento, palabra y acción, y hablamos cómo la persona por intermedio de que cumple con las mitzvot utilizando sus vestimentas, pensando en Torah, hablando palabras de Torah y haciendo las mitzvot, la persona se eleva a sí mismo a un nivel superior conectándose con el Creador. Y especialmente vimos en el capítulo 5 que la persona logra esto por intermedio del estudio de la Torah, que es una unión aún superior al cumplimiento de mitzvot. Sin embargo, hoy vamos a hablar la contraparte. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona comete un pecado? En el capítulo 1 empezamos a hablar sobre el alma animal, pero hablamos muy en términos generales. Hoy vamos a ver al alma animal de cerca. Vamos a reconocer qué es lo que tenemos dentro de nosotros y cómo podemos trabajar para, de alguna forma, poder refinar nuestra alma animal. Pero vamos a mirar desde adentro, les comparto para que se puedan imprimir el capítulo 6 del libro Tania. Aquí lo tienen. Entonces dice lo siguiente, capítulo 6. El Alter Rebbe empieza el capítulo 6 con un versículo en el libro Coelet, Eclesiastes, que dice así: el Todopoderoso, Dios, ha creado una cosa opuesta a la otra. Todo lo que Dios hizo en el mundo, hizo su contraparte. Hizo la luz, está la oscuridad, existe la vida, lo contrario, existe el bien, existe el mal. Y en lo que refiere a nosotros, existe el alma divina y existe el alma animal. Entonces dice así: así como el alma divina consiste de 10 sagradas facultades que se corresponden con las 10 sefirot supremas, como ya lo vimos en el capítulo 3, que las 10 fuerzas del alma realmente vienen de las 10 fuerzas creativas con las cuales Dios creó el mundo, y estas 10 fuerzas supremas, sefirot supremas, y está investida en 3 vestimentas sagradas, en las 3 vestimentas del alma, como hablamos recién, en el pensamiento, la palabra y la acción. Así también, dice el Alter Rebbe, el alma de Sitra Hará, derivada de Klipot Noga, como ya explicamos en el capítulo 1, significado de la palabra Sitra Hará significa el otro lado, que vendría a ser la fuerza del mal, ya que todo viene de Dios. Sin embargo, como vamos a ver al final de este capítulo, aún lo negativo y lo malo viene de Dios, pero viene del otro lado, lo que Dios no da con ganas, lo que da con su espalda. Y las clipot es la cáscara, pero como ya explicamos, y también lo vamos a ver al final del capítulo, existen 2 tipos de clipot. Existe una clipá que es totalmente impura, que eso es lo que se llaman las 3 clipot impuras, que no tiene nada de bien y es absoluto mal. Sin embargo, existe una segunda clipá que se llama clipat noga. Noga significa que tiene luz dentro de ella, tiene un destello de luz. Entonces la persona puede elevar esa luz y transformar esa clipá en kedushá, en santidad. Entonces dice así: así también el alma, otra vez leo, así también el alma de Sitra Hará, derivada de las Klipot Nogas, que está investida en la sangre del hombre, consiste de 10 coronas de impureza. De la misma forma que el alma divina tiene 10 fuerzas, como hablamos, que es lo que son las 3 fuerzas intelectuales y las 7 fuerzas emocionales, también el alma animal tiene 10 fuerzas. Sin embargo, estas 10 fuerzas las llama, fíjense cómo utiliza una expresión un poco extraña, coronas de impureza. ¿Por qué coronas de impureza? Entonces explican que, ¿qué es una corona? Una corona es algo que está por arriba de la cabeza de la persona, o sea que no toma parte de la persona, sino que se mantiene por arriba de la cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es el lugar donde reposa el intelecto. ¿Qué significa una corona? La corona viene a simbolizar lo que está por arriba del intelecto, lo ilógico. Por eso, cuando una persona hace un pecado, realmente está haciendo algo ilógico. No sé si les pasa, pero muchas veces cuando hacemos algo incorrecto, en el momento que lo hacemos,
digamos, tenemos mucha energía en eso incorrecto estamos haciendo. Pero después nos damos cuenta que fue una locura, algo totalmente ilógico lo que hicimos. Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo pude hacer una cosa tan loca? Realmente no fui yo. Bueno, eso significa que estas 10 fuerzas del alma son como coronas, que se mantienen por arriba del entendimiento, queriendo decir que son totalmente ilógicas. Entonces sigo leyendo. Estas 10 facultades son 7 midot malas que provienen de los 4 elementos de mal mencionado antes, como hablamos en el capítulo 1 de los 4 elementos de la naturaleza, que también espiritualmente existen estos 4 elementos, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego, y ahí explicamos cómo cada uno de estos elementos se corresponden a características. Por ejemplo, el fuego es la soberbia, la tierra es la melancolía, el agua es la búsqueda del placer, y el aire son las charlas banales y todos los detalles que vimos en el capítulo 1. Son 7 midot malas que provienen de los 4 elementos de mal mencionado antes, y el intelecto, segel, que las hacen hacer, el que está subdividido en 3, a saber, Jochma, Biná y Daat, el origen de las midot. ¿Por qué? Porque las midot, o sea, los sentimientos, en este caso los sentimientos del alma animal, son conforme a la calidad del intelecto. De acuerdo al intelecto van a ser las emociones que vamos a tener. Como lo explica acá bien claro, una criatura desea y ama cosas pequeñas de poco valor, pues su intelecto es demasiado inmaduro. Si una persona desea cosas chicas, cosas sin valor, cosas sin sentido, como un chico puede desear, ¿por qué es así? Porque tiene cabeza chica. Es demasiado inmaduro y deficiente como para poder apreciar cosas más valiosas que esas. Similarmente, se enoja y enfurece por cosas triviales, y así también con respecto al alarde y otras midot. O sea que de acuerdo al intelecto van a ser las emociones. Si vos querés saber qué tan grande es el intelecto de una persona, fíjate cómo son sus emociones. Si él busca cosas pequeñas, señal de que tiene cabeza chica. Si él busca cosas grandes, señal que tiene una cabeza grande, tanto para lo bueno como para lo contrario. Interesante que si nosotros vamos a prestar atención, en el capítulo 3 dice algo muy parecido con respecto al alma divina. También dice lo mismo, que el alma divina, sus emociones provienen del intelecto y que de acuerdo al intelecto van a ser las emociones. Pero interesante que acá hay un detalle muy puntual, como nosotros sabemos que el orden, como las cosas que escribe aquí en el Tania, el Alter Rebbe, cada palabra fue pensada y fue contada y tiene un valor y un significado especial. En el capítulo 3, el Alter Rebbe primero explica el intelecto y después explica las emociones. Aquí en el capítulo 6, cuando habla del alma animal, primero explica las emociones y después, ¿qué es lo que dice? Que el intelecto las hacen hacer, pero primero explica las emociones. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 está hablando del alma divina y en el capítulo 6 está hablando del alma animal. ¿Cuál es la diferencia? En lo que refiere al alma divina, las emociones son de acuerdo al intelecto. En otra palabra, el alma divina es principalmente racional y objetiva. El alma divina no busca qué es lo que le conviene, sino que el alma divina busca qué es lo que corresponde. ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que corresponde? Es totalmente objetiva. Si eso me gusta, pero no es lo que corresponde, no lo voy a hacer. El alma animal, al revés, es puramente pasional y no es objetiva. Busca lo que le conviene y no lo que corresponde. Por eso en el capítulo 3 primero explica lo que tiene que ver con el intelecto, porque el alma divina principalmente es intelectual y también tiene emociones. Sin embargo, el alma animal es principalmente emocional y también tiene el intelecto que de alguna forma lleva a cabo esas emociones. Se cuenta una historia con respecto al Rebbe anterior de Lubavitch, que cuando lo vinieron a llevar preso, lo vinieron a llevar 2 descendientes de Hasidim, 2 nietos de Hasidim de Chabad. Esa fue la paradoja. Y cuando él salió, él llevaba una valija. Entonces ahí uno de los que los vinieron a apresar, un yehudí, le dijo al Rebbe, déjeme que yo le llevo la valija. Mi abuelo, que era un Hasid, de su abuelo, también llevó las valijas de su abuelo. Los Hasidim quedamos siempre Hasidim.
Entonces el Rebbe lo miró y le dijo, es verdad que los Hasidim siempre quedan Hasidim, pero te voy a explicar la diferencia. Tu abuelo llevó las valijas de mi abuelo a donde mi abuelo quería ir. Sin embargo, vos querés llevar mis valijas a donde yo no quiero ir. ¿Cuál es el punto? El punto es que lo mismo podemos decir con el intelecto de las emociones. A veces el intelecto es preso de las emociones y el intelecto va donde las emociones lo quieren llevar a pesar de que el intelecto no quiere ir a ir, pero está preso de las emociones. Y esto es una señal muy interesante que nosotros podemos identificar cuando surge algo de nosotros, si eso proviene del alma animal o del alma divina. Lo primero que tenemos que ver es de dónde surge. ¿Surge de nuestro intelecto o surgen de nuestras emociones? Si nuestro primer impulso es algo emocional, claramente que en la mayoría de los casos va a venir del alma animal. Sin embargo, si lo primero que pasa entre nosotros es un destello intelectual, seguramente eso proviene del alma divina. Obviamente que es muy difícil de identificar esto, pero quien hace ejercicio en este punto puede llegar a lograrlo. Sigo leyendo. Ahora bien, estas 10 categorías impuras, cuando una persona piensa pensamientos que se originan en estas, o habla, o actúa, entonces el pensamiento en su cerebro, las palabras en su boca y el poder de acción en sus manos y en otros órganos son denominados vestimentas impuras. Y lo explico. Cuando una persona, por ejemplo, planifica un robo, algo que está terminantemente prohibido, y no solamente que lo piensa, sino que también lo habla con su, vamos a decir, con su socio de este robo. Y no solamente que lo habla, sino también va y lo ejecuta. Entonces, ahí pasó por 3 niveles de vestimentas contrarias a la voluntad de Dios. Se vistió con vestimentas impuras, pensó algo prohibido, habló algo prohibido y finalmente ejecutó algo prohibido. Entonces la persona se vistió con vestimentas impuras. Lo contrario sucedería si la persona piensa algo positivo. Por ejemplo, podemos traer un ejemplo de lo que es la yonará. Existe lo que es el hablar mal del prójimo, existe pensar mal del otro, existe hacerle mal al otro. Y también existe lo contrario para bien, pensar bien del otro, hablar bien del otro y hacerle un favor al otro. Cuando la persona lo hace en el lado de lo negativo, se viste con vestimentas impuras. Y cuando la persona lo hace para lo positivo, se viste con vestimentas puras. Entonces, en otros órganos son denominados vestimentas impuras, dice el Alter Rebbe. Para estas 10 categorías impuras que se visten con estas vestimentas durante el acto, la palabra y el pensamiento. ¿Qué es lo que nosotros venimos diciendo? Que cuando una persona de alguna forma cumple una mitzvah, eleva su alma a un nivel superior de como era originalmente. O sea que las vestimentas, desde un punto de vista, son superiores al alma misma. Como dijimos, que puede llegar a ser que la vestimenta, por cuanto que es parte de Dios, es superior al alma que está investida en el cuerpo. Lo mismo, pero para lo contrario. Cuando una persona comete un pecado, no solamente comete un pecado, porque lo grave de cometer el pecado no es solamente el pecado que uno cometió, sino a dónde se lleva su alma por intermedio del pecado. Lo lleva a un nivel inferior de lo que era originalmente. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el alma del Yehudí realmente, ¿de dónde viene? El alma animal. El alma animal proviene de Klipat Noga, de lo que es esa fuerza que tiene un destello de bien. O sea que el alma animal, en esencia, no es negativa, es animal. Solamente que si no lo voy a utilizar correctamente, va a terminar siendo animal dañino. Sin embargo, cuando yo hago un pecado, ¿qué es lo que hice? Rebajé mi alma animal, ¿a qué nivel? A un nivel de la clipá totalmente impura. Lo que mi alma todavía tenía un destello de bien, lo rebajé a un nivel inferior. O sea que lo vestí con vestimentas que le hicieron degradar al alma. Y eso es lo trágico de un pecado. Lo trágico de un pecado no es solamente el pecado que uno hace, sino que es lo que uno provoca por intermedio de ese pecado. Como vamos a ver más adelante, que por medio de un pecado una persona logra desconectarse de Dios. Y eso es lo trágico del pecado. Sigue el Alter Rebbe y dice así: estas vestimentas del alma animal
¿Qué es un pecado? Entonces acá el Alter Rebbe va a traer un hidush, va a traer algo totalmente novedoso. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que existe lo que se llama una mitzvah, existe lo que se llama un pecado, una verá, pero existen cosas que son stam, que son cosas ni pecado ni mitzvah, que es la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida. Sentarme a comer un paquete de papas fritas no es un pecado, tampoco es una mitzvah. Jugar un juego en la computadora no es un pecado, pero tampoco es una mitzvah. Viene el Alter Rebbe y nos dice, no existen grises, no existe un punto medio. O algo es un pecado o algo es una mitzvah. Depende cómo uno lo haga. Si es algo que es una mitzvah, entonces 100% es una mitzvah. Por ejemplo, que una persona haga tzedakah es una mitzvah 100%, que una persona coloque tefilim es una mitzvah, que una persona ponga una mezuzá es una mitzvah. No hay duda de eso. Que una persona coma algo prohibido es un pecado. Que una persona robe o hable mal del prójimo es un pecado. Que una persona transgreda el Shabbat es un pecado, de eso no hay duda. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida? Que son las cosas triviales de nuestra vida. Que son las cosas que podrían no ser ni una cosa ni lo otro. Nos dice el Alter Rebbe que no existen grises. En esas cosas depende cómo uno lo haga. Si uno lo hace Leshem Shamaim, en aras de cielo, entonces eso lo eleva al plano de la Kedushá y de la Mitzvah. Si uno lo hace, vamos a decir, por propia satisfacción, por placer que uno obtiene por medio de eso, un placer egoísta, entonces la persona rebaja y degrada ese objeto o esa energía a un nivel que es el nivel de la clipá y el pecado. Entonces dice así el Alter Rebbe: estas vestimentas del alma animal comprenden todos los actos que se ejecutan bajo el sol, o sea, todas las acciones mundanas que son vanidad, que son todas vanidad y aflicción del espíritu. Es un versículo en el Coelet, nuevamente en el Eclesiastés del rey Shlomo. O sea, esto que es los pecados son todas las cosas que son vanidad y que no tienen sentido, que son aflicción del espíritu, que rompen al alma. Como el Zohar en Parashat Beshalach, la fuente ahí lo trae, lo interpreta, un destrozo del espíritu de santidad. Así dice el Zohar. Continúa el Alter Rebbe, y es fuerte, dice así: del mismo modo, todas las palabras y todos los pensamientos que no son dirigidos a Dios, ni a su voluntad, ni a su servicio, o sea, todas las cosas que hacemos, no estamos hablando acá de pecados directamente, sino cualquier cosa que no la hacemos dirigida a Dios, Leshem Shamaim, ni a su servicio, son vestimentas para el alma animal. Terminan siendo vestimentas para el alma animal. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos que no son Leshem Shamaim terminan siendo una vestimenta impura para el alma animal. Como cuenta la Gemara, que hay un versículo que incluye toda la Torah entera, que en ese versículo pequeño incluye toda la Torah entera. ¿Cuál es el versículo? Behol drajeja daeu. En todos tus caminos lo vas a encontrar, lo vas a conocer a Dios. ¿Qué significa? En todos los caminos, en todas las cosas mundanas que nosotros hacemos, podemos también por medio de eso conectarnos con Dios, no solamente en las cosas que son 100% mitzvah, sino también en las cosas que de alguna forma pueden ser mundanas. Puede ser el camino, puede ser el ir a trabajar, puede ser ir a hacer un deporte, puede ser el ir a descansar. Cualquier cosa que la persona haga, que son cosas mundanas, también puede conocer a Dios. La pregunta es con qué intención lo está haciendo. Continúa el Alter Rebbe y dice así: porque este es el significado del término Sitra Hará, el otro lado, es decir, no el lado de la santidad. Eso significa Sitra Hará. ¿Qué es Sitra Hará? Todo lo que no es Kedushá es Sitra Hará. Entonces, ¿qué aprendemos? No existen grises, no existe algo que esté en el medio. O está en el campo de la Kedushá, o está en el campo de la Klipá. El lado de la santidad, ¿qué es Kedushá entonces? Dijimos, ¿qué es Klipá? ¿Qué es un pecado? Algo que no está en el lado de la santidad. Entonces, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la Kedushá? El lado de la santidad no es otra cosa que la permanencia y la extensión de la santidad de Dios. ¿Qué es la Kedushá?
La Kedushá es una extensión de Dios, o sea, algo que está en el plano de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y Dios dónde reside? Dice el Tania, ahora bien, Dios reside únicamente en lo que se somete a Él. ¿Dónde está Dios? Dios está solamente en lo que se anula a Él. Porque si uno, por ejemplo, es una persona soberbia, es una persona creída, de alguna forma, ¿qué es lo que le está diciendo a Dios? Dios, acá estoy yo, no quiero que entres vos. Una persona soberbia no le da lugar a la otra persona. Una persona soberbia no le está dando lugar a Dios. Entonces Dios solamente reposa en el lugar donde hay bitul, donde hay anulación frente a Él, donde la persona le da lugar a Dios. Y es ahí donde Dios reside y reposa. Ya sea una subordinación, ya sea un bitul, una anulación, una subordinación real en concreto, como es el caso de los ángeles supremos, que los ángeles supremos, los ángeles celestiales, son criaturas que están totalmente anuladas a Dios. Los ángeles no tienen voluntad propia. Un ángel nunca va a transgredir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está totalmente anulado a Dios. Y es ahí donde Dios reposa en los ángeles. Eso es un bitul real, una anulación real. O una subordinación potencial, o sea, una subordinación donde está la capacidad de subordinarse, a pesar que en la práctica no siempre es así, como es el caso de cada yehudí aquí abajo en este mundo físico. Cada judío tiene la capacidad de anularse a Dios. No lo vemos en la práctica. Sin embargo, como el Alter Rebbe va a explicar en el capítulo 18 y los siguientes, de que cada yehudí por naturaleza en su ADN espiritual tiene una capacidad de que en un momento extremo, donde se pone en juego su fe en Dios o la muerte, el judío está dispuesto a dar su vida con tal de no renegar a su propia fe. Y eso es la capacidad de anularse a Dios, o sea que en lo potencial cada yehudí tiene esa naturaleza. En la práctica no lo tenemos todo el tiempo, solamente en momentos extremos. El Alter Rebbe va a explicar más adelante, capítulo 18 y 19, cómo podemos aprovechar esa naturaleza para aplicarlo en lo concreto en el día a día. Pero en lo concreto es una anulación potencial, como dice acá. Aquí abajo, en este mundo físico, que tiene la capacidad de entregarse completamente a Dios a través del martirio por la santificación del nombre de Dios, como explicamos recién. Así que, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Al principio del capítulo 6 empezamos a ver cómo cada cosa existe en el plano positivo como en lo negativo. Y así como existe el alma divina con sus fuerzas y sus vestimentas, también existe lo que es el alma animal con sus fuerzas y sus vestimentas. El alma animal principalmente, a diferencia del alma divina, es emocional y tenemos que saber que toda cosa que no está en el plano de la santidad, en la práctica es algo prohibido por Dios y está en el plano de la clipa. Entonces, si Dios quiere, vamos a seguir con este capítulo la semana que viene. Que tengamos todos una excelente semana. Shavua Tov.